Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Buenos días, hermanos, qué enorme placer estar con ustedes nuevamente hoy, compartiendo de la palabra de Dios y compartiendo esta adoración, esta santa adoración al Señor. Si quieren, inclinemos los rostros ahí donde estamos, en nuestras casas, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es grande. Tu gracia es inmejorable. Gracias por ese gran amor que nos has regalado y porque nos sigues edificando, Señor, y sigues estando en nosotros. Gracias por tu gran amor. Dirígenos, Espíritu Santo, en esta mañana. Guíanos a los que estamos aquí en este momento y a los que están allá, atrás del televisor o del computador o de la tablet o del celular, para que sea lo que tú quieras decirnos, Señor, sea lo que tú quieras darnos, que lo que hacemos nosotros es darte la adoración, Señor, darte la alabanza, pero tú nos das la palabra y tú nos das de tu ser, Señor, de todo lo tuyo. Gracias porque nos has elegido como tus hijos. Gracias por guiarnos y darnos sabiduría en todo esto. Y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dice la palabra en Josué 1:9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. A veces estamos con muchos temores, a veces nos cargamos, pensamos que la solución no va a venir del Señor. Él nos dice: sean fuertes y valientes, que Él va a estar con nosotros. En Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué grande es Él. Y qué bueno saber que Él está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Alabemos al Señor, adorémoslo por eso. Adorémoslo por su santo amor, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Dispongamos nuestros corazones a adorarlo con palmas, con brazos arriba, dándole la gloria y la honra al Señor. Alabado sea, Señor. Maravilloso es el Dios que yo conozco, grande y poderoso es el Dios que tengo yo. Ninguno como el Dios que tengo yo. Ninguno
yo pecador, con amor eterno a mí, así me amó. Grande y maravilloso es el Dios que yo conozco. Grande y poderoso es el Dios que me salvó. La grandeza de mi Dios con nada se puede comparar. Su poder y eterno amor, te aseguro que no tienen igual. Sentir su abrazo en cada paso y saber que conmigo está, es la esperanza de la vida mía, y es en su grandeza que en la victoria tengo ya. No hay otro igual como mi Señor. No lo busques, que no lo hay. No hay otro igual como mi Señor. Como su amor eterno, no hay otro No hay igual. otro igual como mi Señor. En su grandeza la victoria tengo ya. No hay otro igual como mi Señor. Grande y maravilloso es el Dios que yo conozco. Grande y poderoso es el Dios que me salvó. Que me salvó. Seguimos alabando y adorando al Señor, dándole gracias por todo lo que Él es. Dándole gracias porque Él no miente, porque Él cumple sus pactos, porque Él es fiel. Y dice Romanos 9, en el capítulo 8, versículo 38 al 39, dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni nuestros temores que hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Él lo prometió. Y una vez hemos nacido de nuevo, somos su posesión. En este momento ya nada nos puede separar de Él. Ni el infierno, ni Satanás, ni nadie. Ni los temores, ni las preocupaciones, ni nada. Tengamos en cuenta esto siempre.
andemos con este versículo siempre de la mano, sabiendo de que nada nos separa del amor del Señor, que Él está ahí con nosotros siempre. Dice en Isaías 41, el versículo 10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victorioso. No tengas miedo. Por ahí dicen que el Señor en su palabra colocó 365 veces la frase no tengas miedo, no tengas temor. Para que todo el tiempo estemos sabiendo de que Él está con nosotros todo el año, todos los años, todo el tiempo que estemos con Él y por la eternidad. Démosle gracias a Dios por eso. Sigámoslo alabando y dándole gloria a Él, porque somos más que victoriosos en Él. Hemos ganado la batalla por Él. No por nada que hayamos hecho nosotros, solo por Él. Alabémoslo. Démosle la gloria y la honra y sigámoslo adorando. Vamos a bendecir. En nombre de Dios sea darle gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Que me salvó, me rescató, tu momento ahí, tu libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Una corona de espinos, decidiste rey por siempre. Una corona de espinos, decidiste rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Te doy gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, a ti
la gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te damos la gloria. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria a ti, Jesús. Seguimos adorando y dándole gracias a Dios por su gran amor, por su inmenso amor, porque Él está siempre entre nosotros y con nosotros. Dice en Sofonías 3, en el versículo 17, dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará en ti con cantos de alegría. Por eso le cantamos, por eso le damos la gloria y la honra a Él siempre. Porque Él ha estado en nosotros, porque Él estará en nosotros y seguirá ahí. Él nos dice que no tengamos temor, que Él está con nosotros. ¿Y por qué debemos de temer si Él está con nosotros? ¿Por qué? En Juan 15, 16 al 17 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Qué lindo, ¿no? Él vive en nosotros y después Él estará con nosotros. Tomemos un tiempo de reflexión para poder darle gracias al Señor. Ahí donde estás, toma un tiempo. Si es necesario, pídele perdón por las veces que hemos fallado delante de Él. Pídele perdón porque a veces no medimos las consecuencias, a veces no tomamos en cuenta de que el Señor está en nosotros y está con nosotros. Y actuamos por nuestra propia cuenta y por nuestra propia manera y así no es. Démosle gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Vamos en este momento de reflexión, vamos a pensar en eso. Y a darle gracias. Gracias, Señor, porque tú viniste y moriste por nosotros, porque entregaste tu cuerpo y tu vida para el perdón de muchas personas. Gracias por ese sacrificio inmejorable en la cruz, por tomar mi lugar en la cruz. Gracias, Señor, por eso. Perdónanos, Señor, porque a veces no correspondemos como deberíamos hacerlo. Pero sabemos que tu misericordia es más grande que todo y tu gracia es inmejorable, mejor que nada. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y quiero que continuemos. Vamos a celebrar ese acto de amor del Señor. Y Él nos dejó instituidos la Santa Cena para eso. Y nos dijo que cada vez que nos reuniéramos como iglesia, como familia, que conmemoráramos esto, la Santa Cena. Y nos dejó el jugo de uva, y quien es el que simboliza su sangre, derramada por el perdón de muchos. Y nos dejó el pan, para que simbolizáramos su cuerpo, destrozado y molido en la cruz para luego resucitar y darnos vida eterna. Y alabamos, Señor, por eso. Y vamos a orar por los elementos. Señor, te damos
damos gracias por estos elementos que nos dejas como recordatorio de ese sacrificio santo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por el jugo de uva y por el pan. Sabemos que este no es tu sangre y este no es tu cuerpo, pero sí lo simbolizan. Y lo vamos a tomar en esta mañana para celebrar un día más, una vez más, ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por permanecer en nosotros y gracias por enviarnos al Espíritu Santo para guiarnos todo el tiempo, en toda ocasión y a todo momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre, amén. Pueden tomar los elementos y compartamos ahí desde donde estás, dándole gracias al Señor. Los invito a que sigamos adorando al Señor, sigamos dándole gracias y sigamos alzando las manos, adorándolo, bendiciéndolo, dándole la gloria y la honra a Él. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Y solo a ti damos la gloria y la honra, Señor. Y declaramos que solo tú, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria.
Qué bueno es Dios, qué grande es Él. Y quiero invitarlos a escuchar el Salmo 23. En el versículo 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Pasemos por lo que estemos pasando, estemos donde quiera que estamos. El Señor estará ahí con nosotros. Él nos protegerá siempre. Él estará ahí. Y por eso en esta mañana le vamos a dar gracias al Señor por eso. Por su gran misericordia. Y además porque Él es fiel. Mire lo que dice en Hebreos 13. Dice: por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agrada al Señor. Nos pide que compartamos, nos pide que no nos olvidemos que Él está en nosotros, nos pide que seamos fieles. Y en este momento quiero recordarles del compromiso que hicimos nosotros o que hacemos nosotros cuando tenemos que devolverle un poco a Él de todo lo que nos ha dado. Y no olviden de estar atentos con los diezmos, porque Él nos devuelve mucho más. Él nos da mucho más de lo que nosotros le devolvemos. Así que aquí en la pantalla está apareciendo el número de la cuenta para que seamos fieles con el Señor. Es otra manera de adorarlo. Es la otra manera de adorarlo. Y tengamos en cuenta que la obra del Señor tiene que seguir adelante y tenemos que ser fieles con Él, por eso. Entonces, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas que el Señor ha puesto en nuestro corazón que demos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das, porque tú no nos has dejado de fallecer en ningún momento, ni mucho menos nos has dejado avergonzados delante de nadie. Tú has proveído, tú has sido un buen proveedor, Señor. Y nos has dado lo que necesitamos, Señor. Recibe de nuestras manos este diezmo que hoy te entregamos, Señor, para que tu obra sea grande, para que tu obra sea inmejorable, para que podamos seguir sirviéndote, Señor, como tú lo has pedido. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Y quiero también orar por la prédica, por la palabra de Dios, que en este momento sea el Espíritu Santo quien dirija al pastor y que nos dé tu palabra. Señor, te damos gracias por el pastor. Te damos gracias por tu palabra y por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos edificas y nos alimentas diariamente. Pero hoy nos traes a nosotros un gran alimento y es tu palabra grande. Tu palabra fuerte, Señor. Tu palabra bondadosa. Tu palabra de amor. Gracias por cómo usas al pastor para esto y cómo nos diriges a nosotros, Señor, para poder entender lo que tú quieres que entendamos a través del pastor. Te alabamos y te bendecimos y dejamos en tus manos este tiempo para honrarte y darte la gloria. Que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Adelante, pastor. Vestido en majestad, la tierra alegre
a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mis hermanos, buenos días. Qué placer poder compartir con ustedes de la palabra una vez más. Aprovechar este tiempo que es un privilegio en medio de esta nueva normalidad que tenemos. Les pido que estemos orando a todos en casa. Estamos pasando momentos que no son tan fáciles desde varios aspectos, desde lo económico, lo social. No ha sido fácil el escenario en el que estamos viviendo, no es fácil de ninguna manera entender todos los cambios y todas las cosas que están pasando, porque hay algunas que nos sorprenden, ¿no? Estamos confinados, estamos
con toques de queda, estamos limitados para trabajar, vemos los negocios cerrando, una cantidad de circunstancias que no son fáciles, no nos podemos congregar como lo hacíamos habitualmente y ya han pasado muchos meses y nada de que llegue a la normalidad que teníamos. ¿Saben qué? Yo creo que no va a llegar la normalidad que teníamos porque creo que el mundo ha cambiado, todo va cambiando y es normal que vengan cambios y que los cambios de pronto nos sorprendan, los cambios nos desestabilicen de alguna manera. Y es ahí donde tenemos que tener claridad de que nada de eso es nuevo y nada de eso, digamos que no va a dejar de pasar, pero es en manos del Señor que vamos a poder entender, vamos a poder llegar a buen término en medio de los cambios que a veces nos sorprenden, que a veces nos duelen y nos incomodan. El día de hoy la palabra de Dios nos lleva al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Y este es un pasaje que es muy parecido a otros que hemos estado revisando estos días. Y es el pasaje, voy a leer desde el 22 en adelante. Y para que vayamos entendiendo un poco qué pasa en todo esto. Esto es después de que el Señor alimenta a más de 5.000 personas, ¿ok? Después de todo ese evento, entonces viene el verso 22 que nos ubica en la porción de la escritura que vamos a revisar el día de hoy. ¿Y cuál es la clave del día de hoy? ¿Y por qué les dije lo que les dije inicialmente? Porque creo que a la larga, a pesar de estar en este mundo y de experimentar una cantidad de cosas que tal vez no nos dejan tan cómodos en varias direcciones, pues lo importante es el enfoque y la palabra clave es enfoque. Y cuando hablamos de enfocar, antes de leer el pasaje de hoy, quisiera hacer una referencia a las cámaras fotográficas de los fotógrafos profesionales que tienen unos lentes tremendos. Esas cámaras tú las prendes y vas a tomar una foto y no puedes sencillamente prenderla y tomar la foto, porque lo más probable es que te salga mal, porque esos lentes que son muy poderosos, que son muy buenos y además pues muy chéveres, muy útiles, necesitan enfocarse. ¿Y qué es enfocarse? Es fijarse en un punto específico para capturarlo como debe ser, para capturarlo en su, digamos que en su dimensión más adecuada o de la manera más clara posible. Y de eso se trata en la predicación de esta mañana, de la importancia del enfoque de nuestra vida, el punto donde tenemos que fijar nuestra mirada para capturar lo que es realmente importante cuando se vienen cambios y cosas que a veces no entendemos, que a veces no son fáciles de llevar. Y creo que es muy adecuada esta palabra para nosotros, por lo menos para mí lo es en este momento de mi vida, en los que a veces sentimos como hemos venido estudiando algo de temor, algo de duda, algo de crisis. Y qué bueno que nuestra mirada pueda estar enfocada donde tiene que estar. Espero que todos tengan su Biblia a la mano, espero que todos tengan sus cuadernos de apuntes, que subrayen, que traten de memorizar y de apuntar, porque de esta manera va la palabra a permear nuestras vidas como corresponde, como mejor nos conviene. Dice, y voy a leer en dos versiones. Ustedes saben que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Seguro en casa tienes la Reina Valera y va a ser bueno ver en todas estas versiones, leer la palabra de Dios para aprender un poquito más. Y entonces vamos a Mateo 14, versículo 22. Dice la Nueva Versión Internacional. Enseguida, después de lo de la alimentación que les conté, de los de más de 5.000 personas, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de tierra. Además era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la nueva traducción viviente dice que el Señor Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa.
Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. El escenario es parecido al que hablábamos hace 15 días. Y recuerdan que hace 15 días la palabra clave de todo era la paz que nos daba el Señor, esa paz con la que el Señor cubría nuestras vidas y que iba muy de la mano de la predicación de hace 8 días en donde hablábamos de un escudo que nos protege. El Señor dice, no temas, yo soy tu escudo. Bueno, nos encontramos esta porción de la escritura en Mateo 14 con un escenario bastante parecido a los que habíamos leído, pero saben que eran escenarios que se repetían una y otra vez en la vida de los discípulos en medio de las circunstancias que estaban pasando. Venían de ver, de experimentar de una manera impresionante el milagro en el que el Señor mandó que se sentara muchísima gente y les bendijo con comida. Cuando no había que comer, Él multiplicó allí unos pedazos de pan y unos peces y entonces alimentó a mucha gente. Y los testigos de primera mano de todo esto eran los discípulos que habían estado con Él y dijeron y vieron eso, y fueron ellos los que recogieron. Dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Estoy leyendo el verso 20 para ponernos en contexto. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. O sea, estos señores se dieron cuenta que antes del milagro del Señor no había que comer. Y después fueron ellos mismos los que empezaron a recoger canastas con comida que sobró y que quedó. Entonces, pues imagínate cómo estaba el ánimo y el corazón de todos estos hombres en torno a la obra sobrenatural que habían sido, de la cual habían sido testigos. Seguro que estaban regocijados, seguro que estaban contentos, como cuando cierras una campaña o terminas un trabajo y esa satisfacción que te da la labor cumplida a cabalidad. Y seguro que aquí estaban en esta disposición los discípulos. Y lo que dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos revisando esta mañana es que el Señor insistió, dice la traducción viviente, en la Nueva Versión Internacional dice que el Señor hizo que los discípulos se adelantaran y regresaran hasta el otro lado del lago mientras Él enviaba o despedía a la gente. Los discípulos recogieron las canastas con lo que quedó y el Señor les envía para que vayan al otro lado del lago. No sé, no es la palabra específica, no se centra sobre lo que hicieron los discípulos. Tal vez los discípulos no fueron muy rápido al otro lado del lago esperando al Señor, no sé. O estaban con la zozobra de nos vamos y lo dejamos, no sé. Pero la instrucción de Jesús era clara, vayan al otro lado del lago. Y en medio de todo esto, lo que sí dice la palabra de Dios, es que el Señor, después de semejante obra sobrenatural, de su campaña en la que era revelado el reino de los cielos delante de todo este pueblo, dice que Él se retiró a solas y fue a la montaña para orar. Y seguro que nosotros leemos una y otra vez que el tema de la oración para Jesús era algo constante, era algo dedicado y era algo lógico porque era su manera de perseverar en esa conexión con el Padre y enseñarnos también. Pero dice que fue a solas y mientras estaba orando se hizo de noche, seguro pasó mucho tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice que los discípulos, mientras el Señor Jesús estaba orando y estaba en medio de su momento de devoción con el Padre, los discípulos estaban en medio del lago, dice aquí, batallando y luchando contra el fuerte viento y contra las grandes olas. Otra vez dice que se encontraban en problemas, dice el versículo 24.
Y otra vez nos encontramos en la misma barca de hace 15 días y con viento y con lluvia y en problemas y luchando. Y este es otro pasaje, pero pone el mismo escenario. Pero a diferencia del de la vez pasada, Jesús no estaba durmiendo en la barca, ¿recuerdan? En este pasaje la cosa estaba diferente, Jesús no estaba ahí con ellos. Jesús había quedado en tierra y ellos estaban en medio del agua con todos los problemas que acabamos de imaginarnos en torno a los fuertes vientos y a la lluvia, problemas, tempestades, dificultades, y la nueva traducción dice, nueva traducción viviente, que se encontraban en problemas. Y qué bueno que esos problemas se decantan en nuestra vida muy fácil el día de hoy porque estamos en medio del agua con muchos problemas. Y no crean, hermanos, que lo que estamos viviendo en nuestro país, desde la intimidad de nuestro hogar hasta todo lo que es generalizado en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestra Bogotá, son problemas muy grandes, son olas, son grandes olas que vienen y quieren desestabilizarnos, quieren desenfocarnos. Son fuertes vientos que quieren tumbarnos el ánimo, las motivaciones y hacernos dudar un poco de muchas cosas. Pero ¿saben qué? Aunque el Señor no está ahí con ellos como en la vez anterior, el Señor sí sabe lo que está pasando porque nuestro Dios, en el que creemos y confiamos hoy, igual que el de los discípulos, es el mismo, es Jesús. Jesús está orando y Él es todopoderoso y omnisciente y sabe lo que está pasando y espera. Y en medio de la noche, estando ya la barca bastante lejos, dice el verso 25 que en la madrugada, y en la nueva traducción viviente dice que a eso de las 3 de la mañana, imagínate. No sé cuánto tiempo pasó entre que Jesús envió a los discípulos, pero era de día, y aquí ya estamos hablando de las 3 de la mañana, o sea que más o menos si terminaron su campaña a las 6 de la tarde para decir que terminó alguna hora, imagínate cuántas horas llevaba orando Jesús, cuántas horas estaba en este ejercicio de oración nuestro Salvador precioso. Qué bueno que nosotros entendamos que la oración es parte fundamental de lo que era Jesús, de lo que es Jesús y de lo que nos enseña Jesús para que sea en nuestras vidas también fundamental. Y qué bueno que en este momento que estamos viviendo perseveremos de una manera determinante en la oración. Enfoquémonos número uno en eso ahorita y vamos a ver que el enfoque general de nuestra vida, que siempre debe ser el Señor Jesús, nos lleva además de solo mirarlo, imitarlo y hacer lo que Él hacía. Imagínate cuántas horas estuvo orando el Señor. Y a las 3 de la mañana más o menos, ya de madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. O sea, y sé que hemos tenido muchas veces que pensar en este escenario de Jesús caminando sobre las aguas y lo vemos ya como algo que ya sabemos y que hemos escuchado muchísimo, pero imagínate, era tremendo milagro. Y dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. A eso de las 3 de la mañana Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y la otra versión dice que cuando lo vieron caminar sobre el agua, estaban llenos de miedo. Estamos a veces tan inmersos en la tempestad. Dice acá que estaban luchando contra que no se volteara el bote. Y como ya lo dije hace 15 días, de pronto sacando agua de la barca en medio de una dificultad, y lo primero y aún en medio de la dificultad alcanzan a ver una sombra que viene caminando sobre el agua. No sé si lo has pensado, pero yo también habría quedado petrificado. Perdón, yo también habría quedado absolutamente... habría salido corriendo también sobre el agua de pronto.
No, yo creo que había quedado ahí de una. Imagínate que estás en esa lucha. ¿Qué esperas? No esperas nada. Estás en mitad del agua. Está lloviendo, hay vientos, hay olas, está el agua difícil, la circunstancia, perdón, súper difícil también. Permítanme, tomo agua. La circunstancia súper difícil también. Y en medio de esa circunstancia difícil, ven algo que viene caminando sobre ellos. ¡Wow! Tremenda manifestación del Señor. Y tremenda y difícil además, por lo que ya he dicho. Y era obvio que ellos estaban absolutamente aterrados. Pero sabes que no, estemos preparados para esos milagros, estemos preparados para ver caminar. Ya tenemos este testimonio, estemos preparados para ver caminar a nuestro Señor sobre el agua el día de hoy. No sé cómo estemos batallando ni cómo estemos luchando contra una y otra cosa. El Señor viene a rescatarnos. Mira que Jesús no era ajeno a lo que estaba pasando. Él sabía la lucha que estaban teniendo los discípulos y entonces terminó lo que estaba haciendo, terminó lo número uno y vino a ayudar a los discípulos y vino a manifestarse poderosamente. ¿Y sabes qué creo? Que está pronto en venir el Señor y manifestarse poderosamente a nuestras vidas. Estemos preparados, estemos con todos los sentidos dispuestos para ver al Señor caminando sobre las aguas que nos atormentan en este día, sobre las aguas que quieren hundirnos en este día. El Señor es el mismo ayer y hoy, y el mismo Jesús que fue a socorrer a los discípulos es el que nos ayuda a nosotros el día de hoy. Estemos, ojalá, pendientes porque el Señor viene a manifestarse con un milagro sobrenatural, viene caminando sobre el agua para auxiliarnos. Yo lo creo y lo veo de esta manera. Siempre pienso que esta palabra no es tan solo una historia, sino que el Señor quiere que yo lo vea y lo conozca de una manera especial. Y entonces los discípulos, dice acá el texto, que gritaron aterrados de miedo, es un fantasma. Es un fantasma. Imagínate la escena y alguno grita que es un fantasma. Me mata. O sea, nos mata a los que quedan ahí. Es un fantasma. Y en ese momento, antes de que se tiraran al agua o hicieran quién sabe qué locura, porque pues la circunstancia era absolutamente sobrenatural, viene la palabra de Jesús enseguida. Dice la traducción viviente que Jesús les habló de inmediato y les dijo, cálmense, tranquilos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Dice la nueva versión internacional que Jesús les dijo en el momento, cálmense, soy yo, no tengan miedo. La nueva versión internacional dice que Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. No sé si puedas subrayar en tu palabra esta porción de la escritura en donde las palabras del Señor nos hablan puntualmente a ti y a mí, como lo hizo con los discípulos en ese momento. Este documento es histórico de lo que le pasó a los discípulos, pero es palabra viva y eficaz para ti y para mí hoy. Esta palabra es para ti y para mí que estamos luchando en medio de las olas. Y el Señor nos dice, no tengan miedo. ¿Tienen miedo? El Señor nos dice, cálmense. No tengan miedo. Yo estoy aquí, dice el Señor. Y eso regocija mi corazón, hermanos. La nueva traducción viviente agrega que el Señor Jesús hace una afirmación alrededor de el desánimo y la desmotivación que podían tener al verse en una circunstancia difícil los discípulos y ya sin fuerzas. Les está diciendo, tengan ánimo, yo estoy aquí con ustedes. El Señor nos está diciendo, yo estoy aquí contigo. El Señor nos está diciendo, yo soy tu escudo. Como se lo dijo a Abraham, se lo dice a los discípulos, nos lo dice a nosotros. Y nos dice, tranquilos,
yo estoy aquí. Tengan ánimo, cálmense. Subráyalo. Es Jesús el que te dice y me dice, no tengas miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí, tranquilos. Pero ¿saben qué pasa? Cuando viene esa apacible palabra del Señor sobre los discípulos, pues los discípulos, en medio de la confusión y de lo que estaba pasando, tenían ahí a un hermano que era bastante inquieto y no se quedaba callado y no le daba pena nada. Y ese era Pedro, y entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. No sé qué podría pensar Pedro, que si no era Jesús, ¿quién era? ¿No? Terrible que no fuera Jesús, pero démosle el lado a Pedro de que la circunstancia era tan confusa, mojados, con frío, con miedo, con agua, viento y sin fuerzas. Pedro dice, Señor, si eres tú, o sea, había algo de duda y creo que la circunstancia lo ameritaba. Si eres tú, haz que yo vaya, pero además muy osado, como siempre, Pedro dice, manda, si tú eres tú y estás caminando sobre el agua, haz que yo vaya a ti y también camine sobre el agua. Y entonces no sé cuántos nos atreveríamos a decirle eso al Señor, pero creo que es totalmente válido. Si eres realmente tú, Señor, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Porque eh, digamos que ya en el contexto en el que estaban, ya después de ver todo lo que el Señor hacía, esta, no sé si prueba o más bien esta confirmación milagrosa de que Jesús era quien les estaba hablando, más que un reto para Jesús, era un reto para todos los que estaban allí. Y Pedro, no sé si esto lo dijo en un envión de, que rodeado por su perspicacia natural, pues lo llevó a decir, confírmame Señor, porque estoy muerto del miedo y quiero, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dice en el verso 29, sí, ven. Entonces Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús le dice, ven. Rápido, concreto, sin rodeos, ven. No le preguntamos muchas veces al Señor si es Él el que está ahí en medio de lo que vemos, que nos deja ver la tormenta. Y le pedimos al Señor que haga algo sobrenatural. Pero le estaba diciendo a Jesús, haz algo sobrenatural, evidencia en mi vida tu sobrenaturalidad, evidencia en mi vida, haz conmigo un milagro en el que yo no tenga sombra de duda de quién eres tú, porque dudamos, porque he dudado. En el otro pasaje dice, hombres de poca fe. Nuestra fe a veces se trastoca. Vemos quién es el Señor, vemos lo que hace el Señor, pero esta humanidad, esta carne nos lleva a dudar, y es cuando tenemos que clamar. Y no sé si sea buena o no la idea, pero pienso que en el sentido en el que estamos hablando de espiritualidad nos hace falta rogarle al Señor que nos haga parte de toda la sobrenaturalidad que Él tiene, para que nos lleve aún a caminar sobre las aguas, como Él lo hace. Y entonces dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Se puede caminar sobre el agua si el Señor lo permite. Y en esos pasos que pudo haber dado Pedro caminando sobre el agua, el escenario cambia rotundamente, no solo para Pedro, sino para los que están en la barca. ¿Qué es esta locura? Pedro se bajó y está caminando sobre el agua. Ahora no solo tienen el escenario tan sobrenatural de ver al Señor hablándoles desde lejos sobre el agua, sino que ahora se bajó Pedro. Qué locura, ¿no? ¿Qué podían pensar los que estaban en la barca? ¿Qué es esto que está pasando?
¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que... Mira la manera tan tremenda como el Señor se está revelando a este puñado de hombres. El Señor se está revelando como el Todopoderoso, como aquel que les socorre, como aquel que puede obrar en ellos sobrenaturalmente, de manera que van más allá de sus pensamientos y de su lógica. Insisto en esto, nuestro Dios es ese mismo Dios. Nuestro Jesús es ese mismo Jesús. Y qué bueno que el Señor nos pueda llevar, oye con lo que estoy diciendo, que el Señor nos pueda llevar a verlo de esta manera sobrenatural. Pero nosotros, no sé, te pregunto, ¿tú le habrías pedido al Señor en medio de una circunstancia así que te llevara a caminar sobre el agua? Yo tengo que confesar que tal vez no se me hubiera ocurrido decirle, Señor, si eres tú, ponme acá. Yo tal vez habría pensado decirle, Señor, si eres tú, pues déjate ver claramente, Señor, si eres tú. Mira, no, estoy asustado, Señor, revélate, déjame verte más claramente, calma todo esto que no me deja ver. Pero Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti. Y yo creo que aquí hay algo especial en lo que hace Pedro, porque insisto en lo que les dije anteriormente. Señor, haz, haz de lo sobrenatural que tú tienes algo en mí para que te conozca un poco más y se manifieste esa sobrenatural en mi vida. Nosotros estamos en un mundo natural difícil, contemporáneamente complicado, cambiante. Y en ese orden de ideas creo que estos días he pensado en eso. Y le he dicho al Señor, Señor, no quiero dejarme nublar por lo natural de este mundo. Por todas las cosas que yo veo que no son posibles hacer. Por todas las cosas que yo veo que en esta humanidad y en mi carne no se pueden hacer. Que no entiendo, que no comprendo y que están más allá de mi alcance, como caminar sobre el agua. ¿Y saben qué? Quiero caminar sobre el agua. Quisiera, y lo he hecho, que nos uniéramos en oración para que el Señor se manifieste sobrenaturalmente. Al punto que si es necesario que caminemos sobre el agua aún en medio de todo esto que está pasando, pues que lo hagamos. Y hablo en sentido metafórico, hermanos. Que podamos estar por encima de las circunstancias que normalmente nos hundirían. Eso es caminar sobre el agua. Qué bueno que podamos decirle al Señor, Señor, tú estás por encima de eso. El Señor no se hunde. El Señor no se ahoga. El Señor va caminando sobre eso, porque está por encima de eso. Y tú y yo, tu vida y la mía, están en manos del Señor. Y tenemos que caminar sobre eso. Y no dejarnos hundir por la zozobra, la duda y la desesperanza. Es a eso a lo que me refiero. Eso nos hace sobrenaturales. Eso nos hace ver y contemplar este mundo de una manera diferente. Y dice acá que enseguida Jesús le tendió la mano. Pedro se bajó de la barca y caminó hacia Jesús un tiempo. Perdón, me salté un verso. Caminó hacia Jesús y mira lo que pasó. Tenía que leer el versículo 30, que fue el que me salté. Voy a leer nuevamente desde el 29, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Ahí vamos. El versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ese era el verso que iba a citar en este momento, que es básicamente lo que tenemos que entender. Ahí está la naturalidad del agua, de la circunstancia, de la tempestad, del viento, tal cual, que nos llevaría normal y naturalmente a hundirnos. Aún en la barca se han podido hundir, porque si el viento y las olas se ponían muy pesados, pues se voltea la barca y chao, se hunden todos. Y al hundirse, pues es un escenario de pérdida y en donde no hay nada más que hacer. Se pierde todo.
Pero el Señor llevó a Pedro a que caminara hacia él por encima de esa circunstancia, por encima de que había tempestad todavía, como lo acabamos de leer, habían olas, pero Pedro ya estaba sobre eso y no se hundía. Pero dice aquí que al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. La otra versión dice en el verso 30, pero cuando vio, dice aquí, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y la nueva versión internacional dice, enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo regañó, lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y aún caminando sobre las aguas, como lo había pedido y como el Señor se lo había permitido, la tempestad y las dificultades lo hicieron ¿qué? ¿Cuál era la palabra clave del día de hoy? La palabra era enfocarse, ¿verdad? Lo hicieron desenfocarse, quitar su mirada de aquel que lo estaba haciendo caminar sobre el agua de una manera que él ni se había podido imaginar. Se estaba manifestando una obra sobrenatural de Jesús en su vida. Él estaba caminando. Cuando él le pide al Señor que lo haga ir hacia él, Señor, si eres tú, entonces haz que yo vaya allá. Pero cuando ya empieza a caminar por encima del agua y a andar en una circunstancia que él no se esperaba, que no estaba entre las cuentas, pues él quita su mirada de aquel que lo está haciendo andar sobrenaturalmente y vuelve a la naturalidad de las circunstancias, y estas circunstancias llevan a que empiece a hundirse. Y esto es parte fundamental de la enseñanza de esta mañana. Nosotros, con el enfoque adecuado, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tengámoslo por seguro que no nos vamos a hundir. He hablado de varios momentos y de varios procesos, de varias en este escenario en el que estamos, en los que está la tormenta, lo difícil, está todo lo que hemos hablado. Y tenemos que ver que a la larga lo único que quiere el Señor es que nosotros nos enfoquemos en Él, que tengamos nuestra mirada puesta en Él. Hebreos capítulo 12, el verso 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y leo este versículo porque de eso se trata el enfoque. En la medida en que nosotros tengamos puesta nuestra mirada en el Señor, vamos a caminar sobre el agua, hermanos. Y cuando lo estemos haciendo, porque a veces empieza a sobrenaturalmente irnos bien y estamos por encima de las circunstancias y ya no nos hundimos, y entonces quitamos los ojos del Señor y empezamos digamos que a enfocarnos y a mirar el entorno y el milagro mismo y no quién está haciendo el milagro, y volvemos a la situación en la que estábamos cuando estábamos en la naturalidad de la angustia, y es que nos empezamos a hundir. En la medida en que nosotros estemos enfocados, eso no va a pasar, porque si estamos con los ojos puestos en Jesús, nuestra vida va a flotar. Nosotros vamos a caminar sobre el agua.
no nos vamos a hundir, las tormentas nos van a tumbar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando dice aquí que lo reprendió, otra vez ataca el punto de la fe. ¿Quiénes somos y en qué creemos y cómo creemos en el Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Lo hemos visto manifestarse y seguimos dudando de lo que Él puede hacer. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo que Él puede hacer, tenemos es que preocuparnos o más bien ocuparnos en verlo a Él y dejar que Él haga lo que quiera, porque lo que va a ser tan sobrenatural como lo que hizo con Pedro de hacerlo caminar sobre el agua. Estamos pasando por circunstancias difíciles, de tempestad, de tormenta que nos llevan a tener miedo. Tranquilo, hermano, pon tus ojos en Jesús, enfócate en el Señor y no te vas a hundir. Con nuestros ojos puestos en Jesús, no nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir. No hay tempestad ni lluvia tan grande que nos hunda si tenemos nuestra mirada puesta en el Salvador. ¿Por qué dudas? Le dice Jesús a Pedro. Después de todo lo que estamos viviendo y estás dudando. No, no dudes que nuestra fe esté absolutamente fortalecida en esta mañana. Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Jesús lo tomó de la mano, se estaba hundiendo y él no dejó que se hundiera y dice que subieron a la barca. Jesús lo agarró y entonces fueron a la barca y subieron de nuevo. Y fue impresionante que en ese momento el viento se detuvo y los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente tú eres hijo de Dios. Cuando subieron a la barca el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres hijo de Dios, exclamaron. Y a veces tenemos que entender que las circunstancias difíciles, el viento y la tempestad, también es permitido por el Señor, pero para llevarnos a verlo de una manera mucho más poderosa y determinante. Para que esto está escrito para ti y para mí, para que lo conozcamos y lo veamos de una manera especial, de una manera sobrenatural. He repetido mucho eso, de la sobrenaturalidad de Dios, pero es lo que le he pedido mucho estos días sobre mi vida. Manifiéstate, Señor, sobrenaturalmente, porque tengo miedo y a veces el viento y la tempestad llena de zozobra mi corazón. Haz que yo vaya, que camine sobre todo esto que me quiere hundir. Y de pronto el Señor me está diciendo ven, y te está diciendo esta mañana ven. Y la clave para no hundirnos y crecer y estar en el nivel que Él quiere que estemos es que no desviemos nuestra mirada del Señor. Las circunstancias, la tempestad y el viento hacen que de pronto nos distraigamos. No nos dejemos distraer ni por el COVID, ni por las protestas, ni por los políticos, ni por la situación económica. No nos dejemos distraer de nada, por nada de eso. Y enfoquémonos en que nuestra mirada esté puesta en aquel que por nosotros pueda hacernos caminar sobre las aguas. Oremos. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia y por tu Santo Espíritu en nosotros que nos enseña. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. El Señor les bendiga a todos. Dios les guarde, hermanos. Muchas gracias al Señor por su palabra, por su santo amor. Y quiero que finalicemos el día de hoy con unos pequeños anuncios. Nuevamente recordarle a los varones la reunión de los sábados cada 15 días a las 7 de la mañana. Estar atentos para podernos reunir y ojalá que cada vez haya más. Un fuerte abrazo para todos los varones de nuestra iglesia. También recordarle a las damas el compromiso de los martes
cada 15 días también, a las 7 de la noche. Estar atentos para sus tareas. Recordarles a todos los miércoles a las 7 de la noche, la reunión habitual como iglesia para compartir, para tener comunión los unos con los otros, con el Señor. Los niños en su clase dominical también, estar atentos al link. Un fuerte abrazo para todos, Dios les guarde. Creo que debemos seguir pensando y dándole gracias al Señor, porque Él está en nosotros, porque Él vive en nosotros, porque no tenemos por qué tener nada de miedo, porque Él está con nosotros. Buen domingo. Escucha bien lo que te canto, lo que te canto acá. Que Cristo vive y lo pregono ahora. Pronto la iglesia ya llega la hora. Escucha bien lo que te canto, lo que te canto acá. Que Cristo vive y lo pregono ahora. Pronto la iglesia ya llega la hora. Así pasó